mes pasado, donde se inició el proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero para llegar a eso, no sé si nos puedes también hacer una especie de recordatorio, cómo es que el Congreso de la República, al anterior miembros de la Junta Nacional de Justicia, permanentemente los atacaba. Particularmente recordamos con facilidad a Inés Tello, a Aldo Vázquez, incluso lo suspendieron desde el Congreso de la República. ¿Y cuál era la Sí, finalidad también, no? sí, mira, la Junta Nacional de Justicia, la anterior gestión, la primera composición, estuvo desde enero del 2020 hasta enero del 2025, la que acaba de cambiar. Sí. Y mira, durante todo ese tiempo, hasta al menos 2024, 23, el Congreso no se interesaba en la Junta Nacional de Justicia. Hasta. Eh, Hasta que la Junta Nacional de Justicia publica, inicio del 2024, marzo o abril, que le ha abierto una investigación disciplinaria a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Cuando el Congreso da cuenta de eso, dice, no, esto, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a ver, esto no puede ser, es algo que no está de acuerdo a la ley. Y en ese momento el Congreso comienza a generar proyectos de ley, como por ejemplo, en su momento, el de Gladys Echaíz, que propone que ya no exista la Junta Nacional de Justicia, sino que se cree una Escuela Nacional del Magistrado. Así es. ¿Ya? Y también comienzan cosas que antes no se había dicho nada y donde también tenía responsabilidad el Congreso. Por ejemplo, que cada año la Junta tenía que presentar su informe anual, eso está por ley, pero el Congreso pues no les había parado bola Claro. a esta obligación desde el año 2020. Y dicho sea de paso, el Congreso, mira, más bien al contrario, el Congreso estaba en falta para el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso en un momento no le daba presupuesto a la Junta para que elija a nuevos jueces y fiscales supremos. Y la Junta no tenía dinero para ejercer sus funciones. Y eso se dijo en una comisión del Congreso claramente por parte de la presidencia de la Junta de ese momento. Pero cuando viene el caso de Patricia Benavides y se conoce que ella ha comenzado a ser investigada por la Junta y que la Junta tiene mucha claridad de los indicios para investigar, es que comienza no solamente estos nuevos proyectos de ley, sino las denuncias constitucionales por argumentos absurdos. Uno de los argumentos, que finalmente fue el que generó la salida de Inés Tello y de Aldo Vázquez, fue que la doctora Tello debió haberse ido de la Junta cuando cumplió 75 años. Y que como los demás habían aceptado que permanezca la doctora en el cargo, también eran responsables. La primera intención del Congreso fue que se vaya toda la Junta. Así es. ¿Y saben por qué no logró que se vaya toda la Junta? Por este argumento absurdo, y ahora vamos a recordar por qué era absurdo. No se logró que se vaya toda la Junta en una fiscalización express de una denuncia constitucional que sabemos no, por lo general no suelen ser argumentos objetivos los que se intercambian, porque hubo la reacción de la comunidad internacional, de la de la ONU y de la Comisión CIDH. Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, e incluso de algunas embajadas que decían, cuidado, porque esta institución es tan importante para el balance democrático, que si es que ahora el poder político va a sacar así a todos, esto es un golpe de Estado, casi como un golpe de autogolpe, ¿no? Entonces... Estamos acá en un programa especial, Despernado Perú, junto también con Timoteo Cutipa, de 24 Noticias. Hoy día, domingo, hemos invitado a una persona especializada en lo que es derecho, y hoy vamos a tocar el tema de la Junta Nacional de Justicia. La Junta, pues, que ahorita ha sido
aparentemente ya ha sido tomada por esta gran mafia, este poder político cuestionado en Perú, donde encabeza pues Dina Boluarte con el legislativo, el Congreso, que están tomando todas las instituciones aparentemente. Justamente de eso nos va a hablar hoy día Cruz Silva. Ella es de IDL, abogada muy experimentada. Buenos días, señorita Cruz. Hola, Timoteo. Buenos ¿Cómo días. estás? Muchísimas gracias. Entonces, empecemos, Cruz, ¿te parece para a la gente ponerla al tanto? Primero decir que esta elección que ha ganado pues la encabeza un señor que es cuestionado, que tiene una historia aprista, ¿no? ¿Qué te parece? Y dinos, por favor, el objetivo y la función también de la Junta Nacional de Justicia. Claro que sí. Mira, no es nada secreto para todos y todas en este momento que uno de los principales problemas para nuestro país es la impunidad de graves delitos, entre ellos los delitos de corrupción, pero no solamente los de corrupción, sino también los que se vinculan a dinámicas de corrupción, como por ejemplo narcotráfico, lavado de activos, incluso también pueden darse algunos sucesos que pueden estar vinculados supuestamente con trata de personas, es decir, los delitos que se derivan de la dinámica de las economías criminales, ¿no? Por ejemplo, ahora en este momento al Congreso de la República no solamente hemos sido expectantes de las investigaciones fiscales vinculadas a casos como de los niños, que es búsqueda de impunidad por investigaciones fiscales a los congresistas, sino que ahora en este momento estamos hablando de una posible red de intercambio de sexo por cuestiones políticas, además, ¿no? Entonces, es súper importante que estos sucesos no solamente se conozcan, y ahí es muy importante la actuación del periodismo y del periodismo de investigación también, sino que estos sucesos no queden en la impunidad, no queden en la impunidad. Y por ejemplo, ¿no? Recuerdo que en el año, por ejemplo, 2017, 2018, la sociedad peruana se movilizó cuando escuchamos los famosos audios, los CNM audios, estos audios de jueces, integrantes de lo que es, y ahorita vamos a explicar, era el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el antecedente de la actual Junta Nacional de Justicia. Recordamos que esos audios hablaban de intercambio de coordinaciones para buscar ciertos resultados en algunos casos, no solamente políticos, ahí estaba vinculado una casación del caso Keiko Fujimori, sino que también, y esto fue algo que indignó mucho, una conversación que involucraba un proceso de violación sexual contra menor de edad, donde los interlocutores hablaban si querían que se redujera la pena o se declarara inocente. Entonces ya estamos hablando de cosas que tocan la sensibilidad social, tocan la integridad de menores de edad, que están vinculados justamente por actos de corrupción. Pues bien, estos delitos no pueden ser debidamente investigados si es que no tenemos a jueces, juezas y fiscales realmente honestos y que cuando hagan su trabajo a contracorriente no sean desprotegidos por las instituciones y las, por ejemplo, denuncias maliciosas contra esos jueces que están haciendo muy difícilmente su trabajo, puedan tener luz verde y lo saquen de la carrera judicial y así un aporte más a la impunidad, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hoy la Junta Nacional de Justicia. Quiero hacer mención a otro caso para que más o menos nos recordemos, Sí. digamos, el impacto y la importancia, ¿no? Por ejemplo, recordamos a la fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Con Patricia Benavides, ¿qué es lo que pasó? No solamente retiró del caso, del despacho, a la fiscal que investigaba a su hermana, una jueza que estaba involucrada en unas denuncias
por presuntamente haberle dado libertad a personas que habían sido sentenciadas o restringido su libertad por casos de narcotráfico. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos el caso de una jueza denunciada por estas cosas, cuya hermana, entonces, como fiscal de la Nación, sacó a la fiscal que investigaba a la jueza. Pero también tenemos todo lo que pasó con el equipo especial Cuellos Blancos. Esto que hemos escuchado de los audios, ¿no? Que hemos recordado. Todos los escándalos. Exacto. Se formó en la Fiscalía el equipo especial y la fiscal de la Nación los removió. A muchos de ellos, ¿no? Y el último caso es el caso de las protestas, de las matanzas en las protestas de diciembre de 2022, Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac, y también de enero del 2023, Puno, incluso lo de Lima. Y Cusco. Bajo la batuta de Patricia Benavides, recuerden de que los casos primero salieron de las regiones, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba por qué, si uno tiene que investigar en el lugar de los hechos, ¿no? Pero además pusieron como coordinación de estos casos a una persona que no era especializada, no era penalista, no había visto estos casos. Tampoco experiencia. Nunca. Exacto. Entonces, ¿esto qué generaba? Impunidad. Y hubo una denuncia que, si bien es cierto, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo contra Dina Boluarte por este caso. Cierto es que la denuncia se hizo rápido, como para contrarrestar las quejas que la fiscal de la Nación ya tenía. Y el famoso caso Valquiria, ¿no? De diciembre del 2023, donde los asesores de la fiscal de la Nación están involucrados y que, en resumen, consiste en que congresistas estaban buscando impunidad de sus casos en la fiscalía a través de los asesores de la fiscal de la Nación por otros casos. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Y uno se pregunta, ¿esta fiscal de la Nación, quién la fiscaliza? El Congreso no lo hacía porque obviamente era de su interés. Sí. Quien la fiscaliza es justamente, como a todos los operadores de justicia en el país, la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, viendo estas cosas y por denuncias de los fiscales involucrados, yo recuerdo mucho a la doctora Bersabe Revilla, que fue la fiscal que veía el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, puso su denuncia disciplinaria ante la Junta y la Junta Nacional de Justicia comenzó a investigar a la fiscal de la Nación. Y la suspenden el cargo por el caso Valquiria. Por eso es de que nosotros ya no vemos más a Patricia Benavides y la Junta comienza un proceso disciplinario. Para que vean el poder de la impunidad en ese caso, solamente ya para cerrar aquí el recuento, Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación, cuando sale del cargo, es acompañada, abrazada por actores políticos en vigencia. Jorge del Castillo fue su abogado. Así es. ¿Qué hace una fiscal teniendo como abogado a un político en vigencia? Cuando debe haber una absoluta diferencia, separación entre la institucionalidad y la política partidaria. Y además, grupos violentistas, como la Resistencia, acosadores, le rindieron también un homenaje en el Colegio de Abogados de Lima, de ese entonces. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, como podemos ver, es un ente encargado de la evaluación del desempeño, de la investigación de posibles inconductas disciplinarias que pueden llevar a los operadores a la destitución y la selección de jueces y fiscales y juezas a nivel nacional. Es un ente muy importante, pero no solamente eso. Es el ente, ahora que estamos en un año preelectoral, que evalúa el desempeño del jefe de la OMPE y del jefe de la RENIEC. Entonces, esta Junta Nacional de Justicia es trascendental para que nosotros tengamos o buenos jueces y fiscales que hagan su trabajo, o tengamos jueces y fiscales que sean acosados por la propia Junta, esperemos que no, o tengamos jueces y fiscales que cuando hacen su trabajo no son protegidos y son sacados bajo cualquier tipo de denuncia maliciosa. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, dicho sea de paso, no solamente ve casos de corrupción, sino lentitud en los procesos, si los jueces y fiscales llegan tarde. En la ley de carrera judicial y fiscal uno puede leer cuáles son los supuestos que tienen como consecuencia la destitución o la suspensión o la llamada de atención. La Junta Nacional de Justicia se encarga de la destitución de todos a nivel nacional.
y de algunas decisiones menores respecto de los jueces supremos. Ahora, solamente para ya cerrar aquí y para que podamos ver la importancia de una institución como esta, que al Estado no le interesa que la gente conozca, porque puede hacer lo que quiera con él. Claro. El ex Consejo Nacional de la Magistratura, que fue cambiado en el año 2018 por el escándalo de los audios, la composición anterior fue importante, porque dependiendo de quiénes la integraban, hicieron interesantes cosas. Una cosa que se recuerda del ex Consejo Nacional de la Magistratura, la gestión anterior a la gestión corrupta, es que después de muchos años retiró a un juez supremo que en ese momento nadie sacaba, ni siquiera sus propios pares, el ex juez Robinson González. Para quienes tienen un poco de memoria, Robinson González fue un juez supremo que estuvo involucrado con el caso Orellana, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue súper importante. Y luego ese ex Consejo Nacional de Magistratura destituyó, por el caso La Centralita, al entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Y así. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, además de ver estos importantes casos que son de personas del sistema de justicia que le pueden hacer el juego a la impunidad, también ve casos relacionados con delitos que son muy sensibles para la población, ¿no? Jueces que actúan mal en casos de violación de menores de edad, de trata de personas, de narcotráfico. Sí, Esa es la Junta. Cruz, una preguntita, Timoteo. A ver, mira, entiendo que la Junta Nacional de Justicia funciona también como un filtro, como un tamiz para los buenos, para que mejore el sistema nacional de justicia. Ya, y la pregunta es para que la gente se sitúe un poquito más. ¿Hasta cuándo funcionó el Consejo Nacional el Consejo Nacional, el anterior a la Junta Nacional? Ajá, ¿hasta cuándo funcionó? ¿Y por qué cuando, por ejemplo, pasa el caso de la hermana Benavides, que ella pues fue denunciada por liberar a narcotraficantes, por hacer tratos, a aceptar dinero, algo así? Ahí funcionaba ya la Junta Nacional de Justicia, y por qué no fue efectiva o por qué no funcionó bien, si es que es así. Claro que sí, mira. El escándalo de los audios se fue revelado en julio del año 2018. El sábado 7 de julio del año 2018, y lo recuerdo perfectamente porque como expertos fuimos parte de la asesoría especializada del grupo de periodismo de investigación, que fue IDL Reporteros. Entonces, el escándalo rompe el 7 de julio del 2018. Hay una movilización ciudadana el 10 o el 11. Los fiscales que estaban involucrados y que en ese momento algunos de ellos estaban en el poder tratan de amedrentar a los periodistas pidiéndole los audios. Y todo esto hizo que en ese momento el presidente, y a raíz del escándalo y la movilización ciudadana, se planteara en un referéndum como una de las preguntas si es que se estaba de acuerdo en que el Consejo sea reemplazado por un ente nuevo. Antes de eso, el presidente entonces del Consejo Nacional de Magistratura, Orlando Velázquez, prometió que él iba a investigar estas irregularidades en el año 2018, pero era ya demasiado. Incluso las irregularidades lo involucraban a él en algunos casos. Entonces, por esto, ante el escándalo, la movilización ciudadana y la diversidad de casos, mira, la gente en ese momento dijo, yo no tengo seguridad de que mi caso, que se resolvió, por ejemplo, en la Corte Suprema, haya sido sin la intervención de los famosos hermanitos, ¿no? Entonces, mucha gente propuso revisión de esas decisiones, sobre todo de las decisiones vinculadas a casos políticos y delicados. Hubo toda una movilidad de la Corte Suprema también para limpiarse de estos casos, porque Inostroza Pareachi era un juez supremo en ese entonces. Entonces, lo que se decidió en el Congreso, pero no por motu propio, sino por insistencia de la población, el escándalo, lo irrefutable de los audios,
se decidió que se cerrara el Consejo Nacional de la Magistratura y se trabajara para crear una nueva institución que terminó siendo en el año 2018 también la Junta Nacional de A Justicia, través de ¿no? un Esto, referendo. el CNM terminó sus funciones, desapareció en la segunda mitad del año 2018 y se valida este cambio con el referéndum que hubo de las 4 preguntas. No sé si ustedes se acuerdan si Sí. queríamos bicameralidad, eso que ahorita No el Congreso reelección, ha desconocido, ¿no? controla los partidos políticos y, si estamos de acuerdo o no, la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Entonces, a partir de ese referéndum, que implica un cambio en la Constitución, porque en la Constitución decía que el Consejo Nacional de Magistratura existía. Entonces, con este referéndum se hace la reforma constitucional, ya no es el Consejo, es la nueva Junta Nacional de Justicia. Y en el año 2019 se comienza a hacer el proceso de elección de la primera Junta Nacional de Justicia, que comienza sus funciones en el año 2020. El proceso de elección del año 2019 de la primera Junta Nacional de Justicia también tuvo sus problemas. Hubo una primera convocatoria que se cayó, Sí. les puedo contar en su momento por qué, pero lo que voy es que esta instancia tiene tanto poder que muchos intereses políticos están detrás de ella, ¿no? Ahora, toda esa, digamos, explicación en cuanto a la función de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de Magistratura, hace días, digamos, mes pasado, donde se inició el proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero para llegar a eso, no sé si nos puedes también hacer una especie de recordatorio. ¿Cómo es que el Congreso de la República, al anterior miembros de la Junta Nacional de Justicia, permanentemente los atacaba? Particularmente recordamos con facilidad a Inisterio, a Aldo Vázquez, incluso lo suspendieron desde el Congreso de la República. ¿Y cuál era la Sí, finalidad también, no? sí, mira, la Junta Nacional de Justicia, la anterior gestión, la primera composición, estuvo desde enero del 2020 hasta enero del 2025, la que acaba de cambiar. Sí. Y mira, durante todo ese tiempo, hasta al menos 2024, 23, el Congreso no se interesaba en la Junta Nacional de Justicia. Hasta Hasta que la Junta Nacional de Justicia publica, inicio del 2024, marzo o abril, que le ha abierto una investigación disciplinaria a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Cuando el Congreso da cuenta de eso, dice, no, esto, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a ver, esto no puede ser, es algo que no está de acuerdo a la ley. Y en ese momento el Congreso comienza a generar proyectos de ley, como por ejemplo, en su momento, el de Gladys Echaíz, que propone que ya no exista la Junta Nacional de Justicia, sino que se cree una Escuela Nacional del Magistrado. Así es. ¿Ya? Y también comienzan cosas que antes no se había dicho nada y donde también tenía responsabilidad el Congreso. Por ejemplo, que cada año la Junta tenía que presentar su informe anual, eso está por ley, pero el Congreso pues no les había parado bola a esta obligación desde el año 2020. Y dicho sea de paso, el Congreso, mira, más bien al contrario, el Congreso estaba en falta para el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso en un momento no le daba presupuesto a la Junta para que elija a nuevos jueces y fiscales supremos. Y la Junta no tenía dinero para ejercer sus funciones. Y eso se dijo en una comisión del Congreso claramente por parte de la presidencia de la Junta de ese momento. Pero cuando viene el caso de Patricia Benavides y se conoce que ella ha comenzado a ser investigada por la Junta y que la Junta tiene mucha claridad de los indicios para investigar, es que comienza no solamente estos nuevos proyectos de ley, sino las denuncias constitucionales por argumentos absurdos. Uno de los argumentos, que finalmente fue el que generó la salida
de Inés Tello y de Aldo Vázquez, fue que la doctora Tello debió haberse ido de la Junta cuando cumplió 75 años. Y que como los demás habían aceptado que permanezca la doctora en el cargo, también eran responsables. La primera intención del Congreso fue que se vaya toda la Junta. Así es. ¿Y saben por qué no logró que se vaya toda la Junta? Por este argumento absurdo, y ahora vamos a recordar por qué era absurdo. No se logró que se vaya toda la Junta en una fiscalización express de una denuncia constitucional que sabemos no, por lo general no suelen ser argumentos objetivos los que se intercambian, porque hubo la reacción de la comunidad internacional, de la ONU y Comisión de la CIDH. Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, e incluso de algunas embajadas que decían, cuidado, porque esta institución es tan importante para el balance democrático, que si es que ahora el poder político va a sacar así a todos, esto es un golpe de Estado, casi como un golpe de autogolpe, ¿no? Entonces, se violaba la separación de poderes. Y por eso es que esto demora en su momento, y lo que finalmente se tiene es que el Congreso sí logra sancionar a 2 integrantes de la Junta, pero ya no a todos. ¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento? El principal, que Inés Tello debió haber salido del cargo cuando cumplió 75 años. Este detalle es justo el que se habló cuando la doctora postulaba. En el 2019-2020 le preguntaron en plena entrevista pública, y está el video, ¿qué pasa? Usted va a cumplir 75 años, le dijo Ernesto Blume, en ese momento presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ella le dijo, bueno, hay una interpretación de la Constitución y además no hay una reglamentación concreta para el caso del cese en edad. Además, habían otros derechos fundamentales involucrados. No solamente del derecho de las personas adultas mayores, sino también que no estaba claro, concreto, de que en el caso de la Junta, cuando se cumplía 75 años, se sabe en el cargo. Por lo general, esas cosas tienen que estar como que muy expresas. Claro. Y si no, la propia institución puede estar violando la norma. Entonces, incluso se tomó en cuenta la opinión de otro órgano constitucional sobre el tema de estos regímenes, ¿no? Pero entonces, con esto, había un... además, miren, sí, si es que hubiera sido un problema real, habiendo uno de los evaluadores del 2019 preguntado sobre esto, los otros evaluadores podrían haber decidido, no la elegimos porque en verdad esto es inconstitucional, la doctora va a cumplir en el cargo tal edad, etcétera, entonces no. Que dicho sea de paso, es una situación que se cumple en la nueva Junta Nacional de Justicia elegida. Hay personas que cumplen los 75 años cuando estén dentro de los 5 años de función. Entonces, este argumento de la edad no tenía ni pies ni cabeza, pero lamentablemente lo llevaron adelante. Fue utilizado. Y lo suspendieron. Pero hay un punto más que fue escandaloso, incluso ya como un chiste de mal gusto, es en cuanto a las versiones que daba el propio Ernesto Blume. En anterior momento había dicho que pues no, y después dijo no, había una contradicción, digamos, muy claro. Así es, evidente. Y el cambio de la decisión era por la situación política que estaba entre manos, era la fiscalización de acuerdo a derecho de una fiscal de la nación que estaba generando, según lo que estábamos viendo, impunidad en diversos casos, ¿no? Ahora, vayámonos a lo actual, miembros de la Junta Nacional de Justicia, que varios organismos internacionales han cuestionado, se han pronunciado, incluso hubo audiencia. Me parece que también usted conoce mejor que nadie. Nos gustaría explicar por qué hoy por hoy la Junta Nacional de Justicia debe estar en permanente vigilancia de parte de la ciudadanía. Mira, primero quiero señalar que el proceso de selección de la Junta no ha cumplido con las garantías mínimas
al ser un proceso de elección de altas autoridades del sistema de justicia que tienen una gran responsabilidad en todo lo que le está pasando al país. Si cada uno se pregunta, ¿cuándo eligieron a la Junta? ¿Cuándo comenzó este proceso? Perdón. Salud. ¿Cuándo comenzó este proceso? ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Cómo yo como ciudadano pude haber participado y aportado? ¿Y por qué no me enteré? Bueno, esas preguntas son válidas porque en efecto la difusión y publicidad de la elección de una autoridad que tiene competencia nacional no fue debidamente realizada. Y al final, esa información, primero, solo lo conocieron en Lima, segundo, algunas personas, y tercero, con una publicidad tan limitada a una página web, llevó a que no haya el conocimiento ciudadano de lo que estaba pasando y en consecuencia no hubo el escrutinio público debido. Se hizo lo que en esas condiciones se pudo hacer. Algunos pocos medios de comunicación como Convoca, Ojo Público o La República, sobre todo La República, hizo en lo posible, seguimiento. Entonces, a lo que voy con esto es que hay garantías que este proceso debió haber ejecutado para que se conozca, no solo para que todos conozcamos, sino para que conociendo podamos hacer el debido escrutinio público y la participación ciudadana. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar. Otro problema del proceso de selección es que la comisión especial, y creo que acá redunda la gravedad, los integrantes de la comisión especial que se formó para elegir a los nuevos integrantes no dieron la garantía de que sean independientes e imparciales, sobre todo del poder político. ¿A quiénes teníamos como integrantes de esa comisión seleccionadora? El defensor del pueblo, Gustavo Gutiérrez, que ya sabíamos cómo había sido su proceso de elección. Y que incluso en lugar de promover la meritocracia en la elección, propuso una norma para que, y el Congreso se lo aprobó, para que el secretario técnico de este proceso de selección no sea elegido en concurso público, sino a dedo. ¿De acuerdo? Y una elección a dedo, que incluso siendo a dedo, el primer secretario técnico de este proceso de selección fue retirado de su cargo. ¿Sabes cuándo? Cuando en el escenario en el que este secretario técnico se reúne con una misión internacional de observación del proceso. Dejó la sensación de que fue un castigo. Y además, no se conoció por qué este primer secretario técnico, como el segundo, por qué de entre tantas personas que podrían estar allí en el cargo, fueron ellos los elegidos. Entonces, la meritocracia, el propio defensor del pueblo, además el defensor del pueblo, mira, había sido cuestionado por conflictos de intereses cuando promovió la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio. Tan importante para casos de lavado de activos y todo esto, ¿no? Sí. ¿Por qué un tema de conflicto de intereses? Porque en procesos de extinción de dominio estaban en ese momento involucrados su hermana, la hermana del defensor del pueblo, o sea, le favorecería. Y estaba involucrado su ex patrocinado, Vladimir Cerrón. Entonces, había un conflicto de interés ahí que entonces hacía dudar de cómo es posible que esta persona haciendo esto, vaya ahora a generarnos confianza para no incurrir en conflictos de intereses, para ejercer la ley. En su momento también estuvo el presidente del Tribunal Constitucional, un presidente con el cual se había llevado a cabo el indulto de Alberto Fujimori, que no tenía las características para que sea otorgado. Luego estaba la Fiscalía de la Nación con el doctor Villena Campana, que tuvo en su momento una actuación que uno podría decir, bueno, podría ser de que sí garantice algo, pero finalmente Villena terminó firmando todas las decisiones del colectivo, ¿no?
Entonces tienes también a Gerí, Sí, la la rectora de respuesta. la San Marcos, que qué confianza va a dar una profesional, una autoridad, cuando promueve lo que fue la intervención de la San Marcos en el 2022 y que ahora último también tuvo un problema porque hubo todo este ingreso de personas que terminaron golpeando a estudiantes. Entonces tú dices, con estos O perfiles, incluso ¿cómo para está? recordar en cuanto, digamos, la defensa de la integridad física o, digamos, en un Estado de Derecho, en cuanto el ingreso a San Marcos también, ¿no? De parte de los policías. No Exacto, dijo nada. exacto, no, y al contrario, Abrieron procesos de denuncias contra... y promovieron que cuando la fiscalía cerró los casos a los casi 100 ciudadanos que no tenían nada que ver en esa investigación penal, se le siguiera investigando penalmente, ¿Y cómo confiar ¿no? ahora a la misma señora para que pueda ser parte como, digamos, órgano elector a los Exacto. miembros de la Junta Nacional? Entonces, tú tenías que esta comisión especial que preside el defensor del pueblo, integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, por el fiscal de la Nación, por Beatriz Gerí como rectora de San Marcos, por el rector de la Ricardo Palma, Ujú. por el contralor que había sido recientemente Nelson nombrado por Sper. el Parlamento en una nómina que fue propuesta por el Poder Ejecutivo. Ujú, ¿Cuál es la ujú. independencia ahí del Entiendo. poder político? Entonces, tienes a estos integrantes, hay uno del que me estoy olvidando, a ver, es Defensor del Pueblo preside, TC a Poder Judicial, Arévalo. Arévalo Vela. Ujú. ¿Cómo confiar en Arévalo Vela, que en mayo del Fue año pasado condecorado. recibió una condecoración de Dina Boluarte, Sí, violando su propia ley de carrera judicial que dice que un juez no puede recibir ningún tipo de reconocimiento o condecoración de alguien que está en un proceso judicial, más aún el presidente del Poder Judicial. Entonces, tenías a estos 7 personajes que desde el inicio no dieron la garantía de transparencia. poder ejercer el derecho en todo este proceso. Entonces, desde ahí ya, y yo particularmente creo que ese ha sido la principal gravedad del proceso de selección. La composición de la comisión especial no garantizó todo lo que vino después. ¿Y qué vino después? Solamente, digamos, para recordar, ¿no? El reglamento y la base del concurso retrocedió respecto de lo que fue la primera vez, que tampoco no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros habíamos pasado el problema de la tesis de Patricia Benavides, Sí. ¿cierto? Que no se encontraba. La señora decía que era magíster, pero tienes que ver la tesis y saber si es que la tesis fue un aporte real o fue un copy-paste o tiene plagio, como ya estamos acostumbrados a lamentablemente tener. Hasta ahora no hay eso. Mira, las bases de la comisión especial que vio el proceso de elección no incluyó que los postulantes presentaran las tesis de sus postítulos. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible si acabamos de pasar por el problemón de Patricia Benavides, que hasta ahorita no se sabe dónde están sus tesis? ¿Cómo es posible que ahora la comisión especial no exija eso? Pero además, mira, el análisis de los méritos fue cuantitativo y no cualitativo. ¿A qué me refiero? Si tú eras un abogado que postulabas, te dábamos puntaje solo por el hecho de haber sido abogado 15 años, 20 años, 30 años. Si es que ese ejercicio profesional fue bueno, de calidad, que promovió el sostenimiento democrático, no, eso no se evaluaba. Entonces, los currículums, la evaluación curricular pasaba así muy fácil. Y otra cosa fue que no se supo cómo se evaluaban esos méritos. Ojo Público descubrió en el curso que la comisión que evaluaba, perdón, que generaba los exámenes, estaba integrada por personas que no habían, que eran recientemente egresados. Ujú. Entonces, ¿dónde está la especialidad? Y también identificó que el notario que
daba fe de que todo era pulcro, etcétera, etcétera, era un notario que estaba vinculado al caso Cócteles, Ay, ay, ay. porque la fiscalía lo había convocado Ujú. porque había tenido por ahí un relacionamiento con el caso Cócteles de Fujimori. Sí, Entonces, ¿por qué ha pasado todo esto? Porque la comisión especial no prepublicó lo que iba a ser el reglamento y las bases. Ujú. Ahí podríamos haber dado cuenta, como se hizo dicho sea de paso en la primera elección de la Junta, Claro. ahí podríamos haber dado cuenta qué faltaba. Y, por ejemplo, otra cosa importante que no se dio para prevenir conflictos de interés fue lo siguiente: quienes postulan son abogados, abogados litigantes. Ujú. El Colegio de Abogados de Lima tiene como medida de prevención de conflicto de interés, que incluye abogados que postulan a cargos públicos, que tengan un registro de sus patrocinios, copatrocinios, el tema y a quién patrocina. Ujú. ¿Por qué? Porque si asumen luego una función pública, la idea es saber a quién patrocinaste para que te puedas inhibir y Ujú. te exijamos que te inhibas. Pero eso no fue solicitado por la comisión especial. Entonces, no se prepublicó en la base del concurso como para poder dar con las falencias gravísimas. Ujú. No se prepublicaron los mecanismos o las herramientas con las cuales se iba a evaluar cada etapa de evaluación. Ujú. No se supo quiénes fueron las personas contratadas para saber si esas personas que iban a aportar al proceso de evaluación no incurrían en conflictos de interés o daban la garantía de imparcialidad en la evaluación. Ujú. Y un tema de las tachas, ¿no? Nosotros, y cuando digo nosotros, digo el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, Ujú. con organizaciones como Japicay o la Asociación Nacional de Centros o FOVIDA, presentamos tachas, ¿de Observaciones. acuerdo? Presentamos tachas respecto de postulaciones, donde casi todos son ahorita nombrados. Y decíamos, por ejemplo, María Teresa Cabrera. Ujú. María Teresa Cabrera, que actualmente ha sido elegida vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, Ujú. nosotros la presentamos una tacha porque ella no garantizaba la apariencia de independencia e imparcialidad para acceder a ese cargo. ¿Por qué? Porque ella fue una persona estructural en el partido político Podemos, Sí. de Luna, Gálvez, y formó la mesa directiva del 14N. Ujú. Entonces, y aparte había tenido unas declaraciones que no eran para nada sostenedoras de principios democráticos, como que algo relacionado con los protestantes, ¿no? Prejuicioso, estigmatizante. Ujú. Entonces, este perfil no iba con los requisitos para poder postular. Pero lo que hizo la comisión especial fue: no lo vamos a proceder como tacha, procede como denuncia, y en su momento hasta este momento no se conoce públicamente por qué esos cuestionamientos no dieron pie a que la doctora no fuera elegida. No se ha respondido, es decir, hasta este momento no se sabe con claridad por qué esos argumentos no tuvieron, digamos, un raciocinio objetivo que los contraste Ujú. y que legitimara la decisión de la elección de la doctora María Teresa Cabrera. Ujú. Hay otros así, incluso, mira, Antes de ir a los otros, vamos también dando, digamos, cierta secuencia en lo que más o menos, por qué se le cuestiona a la Junta Nacional de Justicia. Uno, que los personajes que eran encargados para elegir ya cuestionadísimos. Segundo lugar, la metodología, la forma que habían establecido no era tan claro, simplemente era facilitar que cualquier persona podía entrar y no podía ser, digamos, fiscalizado o algún filtro que podía garantizar que haya personas pruebas. En este caso ya vemos a los personajes que han postulado, que tienen trayectorias muy cuestionadas, en este caso como lo que ha señalado la señora Cabrera, y seguramente hay otros también. sí, mira, creo que sumando esta lista de cuestionamientos al proceso de selección está el que en las entrevistas públicas no se permitió la participación de la sociedad civil o de cualquier ciudadano que estuviera interesado en estar presente Ujú. en esas entrevistas públicas, ¿no?
como ha sido en caso de otros procesos de selección de altas autoridades del sistema de justicia, cuando se han elegido a jueces supremos con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso las entrevistas públicas se daban en auditorios donde ingresaban las personas bajo, por supuesto, reglas de conducta, ¿no? No hacer ruido, no intervenir, no interrumpir la entrevista, pero este no ha sido el caso. Y también porque la participación ciudadana ha sido violentada. Uno participa no solo por vía de las tachas o las denuncias, sino cualquier solicitud de información o pedido que se haga a la comisión. Ujú. El grupo que te menciono de ciudadanos que presentaron las tachas presentó también una solicitud de información sobre cómo acceder a las entrevistas públicas y presentó también un informe firmado por 62 organizaciones de la sociedad civil y colectivos, indicando que habían serios problemas con la transparencia, la participación, la publicidad, el perfil que se estaba eligiendo en las etapas de evaluación y que solicitaba que fuera reiniciado el concurso. Pero esas solicitudes, sobre todo la del balance de las 62 organizaciones, no ha sido respondido hasta ahora. E incluso la propia Comisión Especial ha mentido en 2 de sus últimos comunicados públicos, porque en resumen dijo, todo está ok, la ciudadanía ha participado y todo ha sido debidamente respondido. Hasta el día de hoy seguimos esperando la respuesta de esa solicitud y también de los pedidos de información relacionados con el acceso, ¿no? Han sido tardíamente respondidos el segundo. Entonces, no hay un respeto a la participación ciudadana. La comisión lo hizo cerrado bajo las reglas que quiso. Las preguntas o cuestionamientos que se presentaron en las tachas, todas no fueron necesariamente debidamente presentadas o consultadas en las entrevistas públicas, ¿no? Entonces, hay una larga lista de problemas que, dicho sea de paso, también se encuentran registradas en el informe que hizo la Misión Internacional de Observación Perú y que fue planteado, para que vean lo grave que ha sido esto, el 15 de noviembre del año pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estos problemas fueron presentados y no fue ninguno respondido. El Estado, la representación del Estado, lo que hizo fue responder lo que quería. Decir que el defensor del pueblo prácticamente no se le podía cuestionar lo que ha hecho porque era una autoridad legítimamente elegida. ¿Legítimamente elegida? El defensor del pueblo es uno de los funcionarios públicos que más cuestionado está y ha sido elegido por un Congreso en un gobierno donde el Congreso y el Ejecutivo tienen menos de 9% de aprobación. Falta de legitimidad. Entonces, el Estado en esa audiencia pública del 15 de noviembre no respondió a todos estos problemas y eso se evidenció. Y la intervención, el problema del cómo ha sido elegida la Junta Nacional de Justicia de Perú en esta oportunidad fue tan importante, es tan importante para la comunidad internacional que estuvo presente en la audiencia la relatora especial de Naciones Unidas. La audiencia es del Organismo Interamericano de Derechos Humanos, pero el Organismo Nacional de Naciones Unidas, Internacional Mundial de Naciones Unidas, solicitó estar presente en esa audiencia, para que vean ustedes la magnitud, la gravedad y la preocupación. Exacto, la magnitud. La doctora Margaret Satterwhite, que es la relatora actual, pidió estar presente en esa audiencia por la importancia. Entonces, ahora con todos estos problemas, y hemos hablado de cuestiones de transparencia, técnicos, meritocráticos, debida motivación, participación ciudadana, pero todavía no hemos hablado del perfil político partidario que se le ha dejado pasar con creces en esta elección. Si nosotros hacemos una evaluación, presidencia de la Junta, de la nueva Junta, vicepresidencia y un par más han estado vinculados con el trabajo de órganos políticos. Con partidos políticos. Así es, con partidos políticos. Entonces,
e incluso relacionado con cuestionamientos de género, de igualdad entre hombres y mujeres. El actual presidente tiene, no ha dicho cuáles han sido sus patrocinios, ¿ya? En los últimos años, de conflictos de intereses y cercanía a grupos quizá político-partidarios, sino que además Sí, fue procurador del segundo gobierno de Alan García. No se sabe como procurador qué fue lo bueno que hizo en el cargo, pero además, y esto lo sacó Epicentro TV, se recordó esta denuncia que tuvo la expareja por un tipo de claro. violencia incurrida por parte de la ahora presidente de la Junta. Y Gino Ríos Patio, en la entrevista pública, dijo lo que quiso. Y la comisión especial no tuvo en cuenta ningún tipo de evaluación sobre el discurso de este señor. Es decir, le ponen un tema tan grave relacionado con violación, con violencia contra la mujer, que les dejan al candidato decir lo que quieran y sobre ello no hay repreguntas, no hay mayores Claro, aclaraciones, Cruz, ni siquiera la información que dio el periodismo de claro, Cruz, investigación. justamente de eso quería preguntarte, Cruz, de buscar la idoneidad de los cargos públicos y supuestamente la Junta Nacional de Justicia también tiene que ver con eso, pero el que encabeza, tú lo has mencionado, el que encabeza la Junta Nacional de Justicia, llamado el señor Hino Ríos Patio, como tú dices, él está acusado con denuncias graves, ¿no? Por ejemplo, lo que has mencionado, la violencia psicológica, también por violencia de género también, él fue demandado por cuestiones por alimentos, ¿no? O sea, imagínense, alguien, Que es un tipo de claro, violencia, claro, dicho o sea de sea, paso. uno Ujú. que es idóneo, todavía le demandan por, para que pase alimentos a su hijo, eso no es idoneidad, uno, y en segundo lugar, también en ese juicio él usó recursos del Estado, como utilizar abogados de la Procuraduría Anticorrupción para su defensa personal. Además también de usar vehículos de esos, le han acusado. Aparte, le han acusado también de plagio, por haber plagiado 14 párrafos del de un penalista que ese año era bastante, Roberto Pereira. A él le acusaron, o sea, él plagió 14 párrafos de un artículo de este penalista. Y también está acusado de, bueno, estas cuestiones de recursos del Estado, usarlos. Entonces, ¿cómo él va a encabezar la Junta Nacional de Justicia con ese pasado que tiene? ¿Qué nos espera? Porque tú hablaste de idoneidad también, y les comento algo que después lo voy a sacar ya a todas luces, porque estuve investigando y el defensor del pueblo, José Gutiérrez, que ahorita pues el Fujimorismo lo ha puesto ahí, en el año de Conga, cuando estaban matando a la gente en Cajamarca, murió un joven de 16 años, no me acuerdo su nombre ahorita, yo he hecho reportaje de él en Celendín. Le cayó una bala Galil de un helicóptero del ejército y lo mató así de frente en la cabeza, que todavía no creo que eso todavía se está viendo, ese caso, ya, mientras que él era, ¿qué hacía de Josué, José Gutiérrez en ese momento? Mientras mataban a la gente en Cajamarca, era congresista. Y yo ahí he encontrado que mientras que pasaba eso, las matanzas en Cajamarca de este niño, ¿qué estaba haciendo él? Estaba abogando por los casinos, el casino, permiso para los casinos funcionaran acá como funcionan en Lima. En esa época que hubo ese problema y fue bastante sonado, él estaba abogando por esas leyes, mientras mataban a la gente en Cajamarca. O sea, ¿te imaginas la idoneidad que tienen estos políticos? Y que por favor, respóndeme sobre Gino Ríos Patio, de todas estas cosas que se le acusan, ¿ha aclarado algo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué podemos esperar de gente así? Mira, los cuestionamientos a Gino Ríos Patio
fueron planteados tanto en la tacha que te mencioné, él también fue uno de los tachados, y se habló sobre parte de este cuestionamiento en la entrevista pública. El problema es que sobre estos cuestionamientos la respuesta ha sido de la Comisión Especial de Evaluación dejar que el cuestionado diga su versión y no hacer repreguntas. Entonces, en verdad, no ha habido una real evaluación de estos cuestionamientos. Cuando, por ejemplo, en la tacha se presentó que él tenía este problema del plagio denunciado hace mucho tiempo, y que además no había presentado como debiera hacer de motu propio todo abogado que postula un cargo público para prevenir conflictos de intereses de acuerdo al Código de Ética, lo que les comentaba, los patrocinios que se había presentado. Lo que dijo la Comisión Especial al responder esa tacha que derivó en denuncia fue algo contradictorio. Miren, las tachas que se presentaron a muchas personas, todas fueron derivadas a denuncias. ¿Cuál es la diferencia? La tacha en su momento, que tiene un cronograma mucho más corto que el de todo el proceso, puede hacer que un candidato salga de la carrera, pero la denuncia pública puede considerarse y presentarse hasta el último día del concurso, que es la juramentación o la entrevista pública. Entonces, lo que hizo la Comisión Especial fue estas tachas, entre las que estaba la de Gino Ríos Patio y también la de Francisco Tábara, expresidente del Poder Judicial, que también muchos medios de comunicación han vinculado a la Prismo, fue que la comisión dijo, todas estas tachas yo las reconduzco a denuncia pública. Y lo hace porque, según la comisión, esa tacha, al no hablar de requisitos formales como si es abogado, si está colegiado, si tiene los años para postular, sino que eran requisitos y cuestionamientos de fondo sobre perfil, sobre antecedentes, la Comisión Especial dice, voy a convertir estas tachas a denuncias. Lo que es ilegal, porque la propia norma del concurso te habla que la tacha tiene como contenido también las cuestiones de perfil, ¿de acuerdo? Y esa es una evidencia objetiva que la Comisión Especial ha violado en la propia normatividad. Pero, ¿a qué voy además? Nosotros presentamos como 9 tachas, de las cuales en 2 casos no solamente no hicieron lo que hicieron con las otras 7. ¿Qué fue? En las otras 7 decían, bueno, vemos esta tacha, vemos que es en verdad una denuncia, la vamos a reconducir y se verá en el momento de la entrevista pública. Con Gino Ríos Patio y con Francisco Tábara, y creo que también con María Teresa Cabrera, no estoy segura, pero con los 2 primeros sí, lo que dice la Comisión Especial es, mira, no solamente voy a reconducir esto a denuncia, sino que voy a decir aquí por qué tu cuestionamiento como que no va. Entonces, lo que se nos notifica tardíamente, dicho sea de paso, sobre eso, es que ponen el planteamiento de respuesta del cuestionado. Y nuevamente se llega a la lógica de la Comisión Especial simplemente escucha lo que dice el cuestionado y lo adopta como que esto es la verdad. No repregunta, no investiga, no valora los argumentos que se les presenta en la tacha original. Pero esa explicación o meterse en el contenido del antecedente del cuestionamiento solamente se hace en 2 casos, máximo 3, pero de los otros no. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un trato distinto, como queriendo ir poniendo que el cuestionamiento realmente no es un cuestionamiento valedero en 2 candidaturas que están vinculadas al Partido Aprista Peruano, de alguna manera? Entonces, esa diferencia de respuesta de la Comisión Especial frente a las tachas es también un cuestionamiento. Ahora, sí, la gran pregunta es, por ejemplo, en la entrevista pública a Gino Ríos Patio se le dio tiempo para decir esto y Arévalo Vela, el presidente entonces del Poder Judicial, dijo, bueno, por favor explíquenos
comente sobre esto, que es algo que hay que tener en cuenta, y de ahí entramos al proceso de evaluación. Como si es que ese cuestionamiento no fuera parte del proceso de evaluación. Entonces dejó que Gino Ríos Patio hablara y dijera, y comenzó diciendo algo como que, bueno, todos sabemos que hay discrepancias dentro de una pareja. Esto no es una mera discrepancia, esto era el debate de violación de derechos. Entonces, para que veas, y sí, tú tienes mucha razón cuando dices, ¿y qué vamos a hacer con estas personas? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, toda la responsabilidad es de la comisión especial, y yo creo que no todo está perdido, sobre todo si tenemos en cuenta lo que esta junta está quizás evaluando hacer. Hay todavía la oportunidad para presentar una demanda de amparo por todas las irregularidades que ha habido en el proceso. Y el plazo se vence todavía en febrero. Y esa demanda de amparo puede decir, ¿saben qué? Hágase de nuevo el concurso. Porque ha habido demasiadas falencias. Ya, demasiado. Entonces, podríamos tener el caso de que un juez o una sala del Poder Judicial diga, está tan mal esto que se haga de nuevo. Y hay, como acabamos de conversar, razones para ello. Y lo segundo, es que ellos, todos los candidatos todos los hoy integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por ser abogados en ejercicio de la función pública, van a tener que publicar cuáles son sus patrocinios cuando han estado en la actividad privada previa a asumir esta función pública para prevenir conflictos de interés. Si no lo hacen, pueden ser pasibles de una denuncia ética disciplinaria ante el Colegio de Abogados, casi todos son de Lima, del Colegio de Abogados de Lima, y eso puede llevar, por la gravedad y el cargo que tienen y por el mensaje a la ciudadanía sobre cómo nos comportamos los abogados, puede llevar a una suspensión en el ejercicio de la carrera profesional de abogado. Entonces, hay esas dos opciones de fiscalización necesarias, pero creo, y tú lo habías mencionado, es importante ver qué está en juego o qué está en peligro con justamente, esta junta, ¿no? O sea, de todo lo que hemos repasado y hemos señalado punto por punto, ahora, si esto no se corrige como lo que planteas, que podría haber un pronunciamiento de Poder Judicial para corregir eso, eligiendo nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia con otras metodologías, con otras, digamos, reglas, digamos, de lo que han hecho, ya además establecido. ¿Qué nos espera, digamos, a la sociedad peruana? Entendiendo que en el Congreso de la República hay serios cuestionamientos hacia los integrantes, pero al mismo tiempo también al Tribunal Constitucional, al de Defensoría del Pueblo. Y bueno, por ahora el Ministerio Público todavía, digamos, está veremos, en razón que ha asumido la fiscal Delia Espinosa, que más o menos ha estado marcando distancia a lo que habíamos visto a caso Patricia Benavides. Claro. Mira, sobre este último, y creo que eso sería bueno que sea materia de otro programa, si les parece, la gestión actual de Delia Espinosa está pareciéndose a la de Patricia Benavides en algunos casos, lamentablemente. Yo solamente quiero mencionar que ha llamado mucho la atención, primero, que se haya formalizado una denuncia una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez del caso Lavallato, que se basa en una campaña de difamación y desinformación sobre un presunto enriquecimiento ilícito. Llama también la preocupación que la actual Fiscalía de la Nación ha emitido una directiva de vocería institucional que en los hechos prohíbe a todos los fiscales a declarar a la prensa. ¿De acuerdo? Eso acaba de pasar con José Domingo Pérez, con la fiscal Marita Barreto, y viene pasando con el fiscal Vela. Y Chávez Cotlina, ¿no? Y lo comento, mira, y creo que es importante aquí también decirlo, conocemos de estos casos, sobre todo de los fiscales de Lavallato, porque no es secreto que nosotros, junto con CEGIL y APRODE, presentamos la solicitud de medidas cautelares cuando su integridad comenzó a ser
violentada por parte de los grupos violentistas. Los dos fiscales de Lavallato tienen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y el IDL es parte de esa solicitud y seguimiento de su integridad. Entonces, por eso conocemos este tipo de cosas. Sí, Cruz, justamente de eso hablamos, también, ¿te acuerdas la otra entrevista? Y es importante, pero como Timoteo preguntó a punto, regresando a la Junta Nacional de Justicia, está en manos del Poder Judicial, por ende, de la flamante Janet Tello, también para poder hacer esta corrección o arreglar este problema de la Junta Nacional de Justicia. Las decisiones de los amparos no son de los supremos ni de la presidencia de la institución, pero por supuesto la presidencia de la institución garantiza a los jueces que hagan lo que hagan de acuerdo a ley, siempre va a ser respetado, ¿no? Y creo que la doctora Janet Tello da esa confianza y esa garantía. Y en ese sentido, los jueces competentes, que son el juez especializado en lo civil, si es que no el juez constitucional, y las salas constitucionales de la Corte Superior de Lima, tienen la oportunidad de que en su momento puedan pronunciarse de acuerdo a derecho sobre lo terrible que ha sido el proceso de selección y lo violatorio de todas las normas constitucional y de principios supranacionales. Entonces, sí, hay la chance de que el Poder Judicial detenga todo esto. Creo que va a ser bien interesante porque obviamente los integrantes actuales de la Junta no van a querer salir de sus cargos y al menos yo creo que van a tratar de hacer lo mejor posible, aunque pareciera que no, con esos perfiles, mientras dure el proceso, un posible proceso de amparo. Otra cosa que preocupa de la agenda de la Junta es no solamente los perfiles, sino qué va a pasar con los procesos de ratificación, disciplinarios y de selección que están en curso. ¿Va a haber la independencia de los jueces que van a ser nombrados a partir de ahora? ¿Van a no ratificar, es decir, sacar de sus cargos a operadores de justicia incómodos? Y acá lo digo expresamente, el fiscal José Domingo Pérez está en proceso de ratificación. Y todos como ciudadanos tenemos que estar atentos de qué es lo que está pasando con ese proceso de ratificación. Al respecto, una preguntita puntual al respecto. Con esto de Domingo Pérez, lo que le están haciendo, el caso Copteles, ¿hasta cuánto se frustra, se cae o no afecta? Afecta de forma letal. Mira, el fiscal José Domingo Pérez es el que ha llevado desde siempre el caso. Investigación súper compleja, muchos detalles, muchos involucrados, identificación de diversas estrategias y los argumentos de los grandes estudios de abogados que están detrás de este caso y sobre todo el conocimiento de la red política. Son años que se viene investigando Cócteles. Hoy, felizmente, ya está en juicio oral a partir del 1 de julio. Sí, 1 de julio. Sí, a partir del 1. No. En este año. Sí, del año pasado, ¿cierto? Y sacar al fiscal que dirige la investigación, que conoce todos estos detalles, pero que además ha generado un vínculo de confianza con testigos y posibles colaboradores eficaces, cambiar a ese fiscal es letal para la investigación. Cierto es que la investigación fiscal se hace en conjunto. El fiscal tiene sus adjuntos, sus asistentes, pero quien lo dirige, quien conoce, quien lleva esto y quien ha logrado que se llegue hacia donde está este caso tan complicado y políticamente, interesado por parte de los investigados, no puede salir del caso. Un fiscal es como un juez. En ese sentido, y es algo que no tenemos en cuenta, el fiscal no puede estar siendo cambiado por este tipo de cosas, menos por campañas de desinformación que pretenden hacer ver que el fiscal ha violado sus normas o ha cometido un delito. Por eso es tan grave la decisión de Dele Espinosa. Lo de Domingo Pérez. ¿Aló? ¿Congelamiento? Sí, hubo un problema de conexión. En todo caso, ya vamos a entrar en la parte final, pero era necesario
A ver, vamos a esperar que se pueda reconectar. Bueno, ya está de nuevo. Estábamos repasando en cuanto el peligro que podría suceder caso la lucha contra la corrupción, particularmente el lavajato, en este caso llevado adelante por fiscal Domingo Pérez. Además, el caso Valquiria también, ¿no? Mira, pero algo importante, disculpa Cruz, algo importante para que la gente apoye, la gente que sigue, ¿cuándo se va a decidir el caso de Domingo Pérez? Porque se cae Domingo Pérez y le están dando la mano a Keiko Fujimori totalmente. Mira, lo que conocemos es que el estado actual de la cuestión es el siguiente. Los cuestionamientos que se basan en esta campaña de difamación y desinformación del presunto enriquecimiento ilícito y de cómo ha actuado en el caso del convenio Odebrecht, que forma parte de toda esta campaña de Willax, de Expreso, que no es quien lo dice, sino qué es lo que se dice, ¿ya? Estos dos puntos han sido en la Junta saliente motivo de debate para ver si se incorporaba o no a la carpeta de ratificación o de evaluación del desempeño para análisis. Y ha sido muy lamentable que una evidente campaña de difamación denunciada ante la Comisión Interamericana haya sido declarada como dos asuntos de interés que se van a tener en cuenta en el proceso de evaluación y ratificación. Y ahora, la decisión de cómo se valora esas campañas, reales campañas de difamación y desinformación, está en manos de la nueva Junta Nacional de Justicia. Ay, ay, ay. Personas y políticos que, dicho sea de paso, han defendido que el caso, sus grupos relacionados han defendido que el caso Odebrecht no está bien llevado, supuestamente. Pero además, otro punto, no solamente es el del fiscal José Domingo Pérez, sino de cualquier juez que esté haciendo su trabajo y que pueda ser indebidamente denunciado ante la Junta con fines de destitución. ¿De acuerdo? Pero además, Patricia Benavides fue destituida por la anterior Junta. Sí. Pero hay voces de que indica de que esa decisión podría ser reevaluada por la nueva Junta. Lo que no debería ser, porque la primera Junta reevaluó decisiones del ex Consejo Nacional de la Magistratura porque así lo dijo la ley de su creación. Sí. Porque como fue el ex NM del escándalo, ahora, pero hay una cosa que se llama evaluación por presunta nulidad de oficio. Las decisiones de un ente administrativo tienen el plazo de hasta un año después ser reevaluadas si es que hay un indicio de nulidad, reevaluadas por la propia institución que dio esa decisión. La Junta es un ente administrativo también. Entonces, si la Junta identifica la nueva de que están dentro del plazo y de que hay una supuesta nulidad en el procedimiento administrativo, podría reabrir ese caso y decir, no está destituida. Para ir terminando ese punto, por favor, Cruz, yo recuerdo cuando fui a entrevistar al Congreso, cuando el Congreso que quería bajarse de la Junta Nacional de Justicia, no hace poco nomás, no mucho, y le entrevisté pues al Perú Librista, ¿cómo se llama? Al joven ese, el más joven de Perú Librista. Gonza. Entonces él decía, obviamente, la Junta Nacional de Justicia no sirve para nada, la posición es antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos asegura ahora que este Congreso, que hace todo lo contrario a favor del pueblo, no quiera retomar, tumbar? Ahora ellos ahorita están apoyando a esta Junta, me imagino, contrario a lo que decían hace unos meses, ¿no? O sea, porque no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Hasta ahora de lo que usted ha podido denunciar. La ley echa la medida. Cuando les conviene, apoyan. Y cuando no, no. Porque Gonza ahorita no dice nada de esta Junta Nacional de Justicia. Hay que llamar, Timoteo, hay que llamarlo y pedir explicaciones a Gonza. ¿Por qué se quejaba tanto del Congreso de la anterior Junta Nacional y ahora no dice nada? Cruz, ¿qué piensas de eso?
Lamentablemente el Parlamento, sin distinción del Sí. grupo político parlamentario, salvo algunas excepciones concretas, se ha sumado al cargamontón contra una institución que ha estado investigando parte del poder, en este caso, el poder de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ujú. Todos los cuestionamientos, como les comentaba, salen de cuando Patricia Benavides comienza a tener la investigación disciplinaria formalizada en la Junta Nacional de Justicia. Ujú. Entonces, y lamentablemente ahí se han sumado Partido Fujimorista, Renovación Popular, Podemos, Perú Libre, y lamentablemente estamos viendo que a estos partidos o espacios políticos de supuestamente ideologías distintas Ujú. les está uniendo, digamos, el El ataque a la interés común institucionalidad. de ser investigados o acusados de parte de presunta organización criminal. Pues sí, sí, y además todos estos partidos, miren, tienen de forma directa o indirecta cuentas ante la justicia, ¿no? Están Ujú. siendo involucradas, como muy bien has mencionado, en algunos procesos que involucran presunto crimen organizado. Ujú. Entonces, es razonable, es lógico, porque diversos partidos o integrantes de partidos del Congreso cuestionan o cuestionaron la antigua Junta Nacional de Justicia y no dicen nada del proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia. Ujú. Entonces, se ven ahí las cosas, más bien hay que tener mucho cuidado de lo que va a ser la actual Junta. Ya tenemos algunos casos de fiscalización, lo que va a pasar con José Domingo Pérez Ujú. en su proceso de ratificación. Hay que estar muy pendientes de eso. Ujú. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la destitución ya firme de Patricia Benavides, pero que podría volver a reevaluarse a través de Ujú. un presunto supuesto de nulidad. Y Ujú. hay que ver también cuáles son las denuncias que entran en esta Junta Nacional de Justicia respecto de jueces que han cumplido su trabajo. Nosotros Ujú. tenemos conocimiento y se ha visto que los jueces y las salas que comenzaron a definir de acuerdo a derecho los amparos, por ejemplo, de la misma Ujú. Junta o de Zoraida Ábalos o de Rafael Vela, Ujú. eh, fueron acosados por parte de grupos violentistas. Sí. Entonces, hay que ver cuáles son las denuncias que ingresan en la Junta o la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público que pongan en riesgo la estabilidad de jueces que están trabajando a contracorriente, fiscalizando el poder y protegiendo a otros operadores de justicia que son atacados. Ujú. Eso es, ¿no? Y por supuesto también hay que tener en cuenta, esto no solamente es un caso de poder, ¿no? También hay casos diversos de jueces o de autoridades investigadas por jueces involucrados, como hemos visto en este Caso caso de la... Pariachi podría llegar también a mano de Junta Nacional de Justicia del actual. Bueno, la Junta Nacional de Justicia actualmente, la que ha salido, ha tenido en proceso diversos procedimientos disciplinarios contra Nostroza Pariachi, ¿no? Ujú. Él ya salió, bueno, se fugó Sí. en el 2018, pero, pero siguen habiendo, por supuesto, procedimientos disciplinarios en curso. No sé si es que hay alguno todavía vigente. Este año no, el año pasado se Ujú. decidió un procedimiento disciplinario, eh, pero no sabemos si que todavía hay algunos vigentes para esta nueva conformación, ¿no? Pero Ujú. sí, hay que estar en cuenta porque hay muchos. Recuerden, el caso Cuellos Blancos son operadores de justicia que Ups. todavía están dentro del Procesos. sistema de justicia, ¿no? Ujú. Así Y es. Ahora, Cruz. algo, Sí. algo que me preocupó bastante es que dices la Junta Nacional de Justicia evalúa al jefe de la OMPE. La OMPE Ah, que es sí. un caramelito en dulce por todos los partidos políticos, quieren tumbárselo o apropiarse de la OMPE. Ahora en las próximas elecciones, o sea, ya están abonando el campo para poder hacer lo que quieran, aparentemente, o no. ¿Y qué otra institución también evalúa, dijiste, la Junta Nacional de Justicia? La jefatura de la RENIEC. La jefatura de la La RENIEC. OMPE. Todo el Ay, sistema electoral, ¿no? El sistema electoral, ¿no? Y Ujú. recordemos también, ¿no? Como la Junta puede destituir a través de procedimientos disciplinarios objetivos a todos los jueces y juezas de todas las jerarquías, Ujú. puede ser que la Junta también
por denuncias, llegue a investigar a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, incluido su actual presidente. Ujú. Esperemos que no hayan denuncias maliciosas, políticamente interesadas, que logren éxito ante la actual Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente está... ¿Se Uy, congeló? uy, uy, uy. No me Se digas. congeló. La última pregunta tenía que hacerle. Ya, Yo, porque yo ya, tengo uno más y terminamos, ¿no? sí, porque ya está larguísimo, ya incluso ya Sí. está con cara de hambre también, ya está de almuerzo. No, estamos Este, abusando de su tiempo, pero muy importante porque su forma de poder explicar es único, ¿no? Además fácil de poder comprender en cuanto a que las algo bien observaciones que han dado. explicado, no es engorroso entender estas Muy cosas legales. técnico. Está reconectado. Cruz Isla dice que está reconectado. ¿Qué Ya, va. significa? Es decir, ahora vamos a estar pendientes, apenas que se reconecte, va a poder. Ya, pero ¿qué te parece a ti, No, Timo? no, ya está Este ya. tema? De Ya. nuevo, ya estamos aquí. Sí, Eh, bueno, parece que están cortando cables de internet, pero en todo caso, vamos entrando en la parte final, Cruz. sí, Me parece que tienes una pregunta, compañero, y yo sí, tengo una en cuanto tú a dale, dale, relación. dale, que se me ha ido. Se me fue Ajá. el problema. No, yo quería aprovechar también tu conocimiento en campo, digamos, de funcionamiento del sistema de justicia. Es en relación, días atrás, los familiares de las víctimas a nivel nacional, que están organizadas. Hace poco hubo conmemoraciones en Andahuaylas, en Ayacucho, en Pichanaki, hace pocos días en Puno, Fuerte, y ayer en la región de Cusco por caso Remo Candia y Rosalino Flores. Ellos alertaban que la fiscal, el encargado del equipo que investiga los asesinatos en varias regiones, está planteando recambiar los fiscales que ya tienen avanzado en caso de las investigaciones. Desde tu experiencia, ¿es posible hacer ese cambio? ¿Se puede evitar? ¿Qué puede hacer la fiscal de la nación en este caso? Mira, en principio, la idea es que los fiscales que primero han tomado competencia de investigaciones y segundo, están haciendo bien su trabajo y también te mando en cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo ha pasado de que ya tienen esos casos bajo su competencia. En Ujú. principio, la idea es de que no sean cambiados. ¿De acuerdo? Estos bajo el criterio de idoneidad y de no demora ni de obstaculización a las investigaciones. Hay algunos supuestos en los cuales en general a los operadores de justicia se les puede intercambiar, cambiar del despacho o de la investigación en la que se encuentra. Y son supuestos concretos, ¿de acuerdo? Uno, por ejemplo, es si es que en la plaza de este, por ejemplo, fiscal, que sea un fiscal provisional, ha Ujú. sido nombrado un fiscal titular, Ujú. ¿de acuerdo? Esa es una causa objetiva. Ujú. Si hay fiscales de esos cargos donde hay provisionales que están siendo nombrados como titulares, Ujú. tiene que ingresar. Ahora, Ujú. yo creo que siempre hay algunas situaciones excepcionales, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si vienen años un fiscal provisional investigando un caso y está en una situación importante de la investigación, en una etapa importante, y viene un titular, pues la idea es que el titular todavía no se reincorpore o se reincorpore a otro lugar para no Claro. quebrar esa investigación, ¿no? Pero eso va a Ujú. depender del tiempo pasado, o sea, el tiempo acontecido, el nivel de la investigación, la complejidad de la investigación. Entonces, Ujú. son cosas que se pueden tratar. Nuevamente, la idea es que un operador de justicia que hace bien su trabajo y que el conocimiento del mismo por la etapa que ha pasado es importante, se siga manteniendo, pues tiene que mantenerse. Ujú. Hay otros supuestos de remoción, como por ejemplo, si hay una evaluación sobre el desempeño de ese operador de justicia que identifica que le hace más mal que bien Ujú. Ujú. a la investigación. Por ejemplo, ¿no? Descuido con colaboradores eficaces, demora, lenidad, falta de imparcialidad, etcétera. Un informe debidamente elaborado y contestado por el operador de justicia en cuestión es también otra vía
para la separación. Y por supuesto, si es que, por ejemplo, el operador de justicia que esté en una investigación recibe una sanción, perdón, objetiva, a través de un procedimiento disciplinario, no en base a campañas de difamación, por supuesto, ¿no? Sino un real procedimiento. Entonces, hay 3, 4 supuestos objetivos que hacen que los operadores de justicia que están en una causa la dejen. Puedan culminar. Pueden culminar. La cosa es cuál es el supuesto valedero para que en el caso de las matanzas y la criminalización de la protesta se cambien fiscales. Entonces, sea cual sea la causa, en principio hay que tener en cuenta que es mejor que no sean cambiados si es que están haciendo bien su trabajo. Y segundo, si sí, ese cambio es importante, primero que sea objetivo bajo estos supuestos, evaluando también el impacto en la investigación, siempre hay excepción, pero además, una tercera cosa, cualquier tipo de cambio tiene que ser previamente a su acontecimiento comunicado, planteado a las familias de las víctimas. ¿Por qué? Porque hay un derecho de las familias de acceso a la justicia que, de acuerdo al estándar internacional, involucra poder participar y estar al tanto de lo que pase con sus procesos de justicia, incluido la investigación fiscal. Y el hecho del cambio de un fiscal o de una fiscal es trascendental. Y esto ayuda no solamente a respetar los derechos de las familias, esto de poner en conversación o planteamiento o información previo de por qué va a ser, no solamente es por un respeto al derecho de las familias del acceso a la justicia, sino porque también así el Ministerio Público promueve legitimidad. Es muy diferente que una familia de víctimas se despierte con el cambio de fiscal en el peruano o en una directiva que haya sido ya algo concretamente tratado, explicado, informado por parte de la institución a las familias, ¿no? Entonces, esos 3 supuestos, esos tres criterios se tiene que tener en cuenta ante un posible o el planteamiento cambios. Las familias, cuando solicitan, por ejemplo, que no se cambien a los fiscales, es porque en principio tienen la evaluación de que están haciendo bien su trabajo, que tienen su confianza, su legitimidad, y en todo caso, se supone que todo cambie para mejor, ¿no? Pero si no va a garantizar algo mejor, pues ese es un cambio que se podría cuestionar, ¿no? Entonces, ahora, es importante tener en cuenta todo esto. Ahora, hay un punto que también me llamaba la atención en cuanto a la alerta que hacían ellos, ¿no? Eso es más o menos lo que ellos, digamos, consideran que si es que lo cambian por otro fiscal, todas las investigaciones que había sido de alguna otra manera avanzado, vuelve a foja cero. ¿Es cierto eso? No, en principio no. Va a depender, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el impacto? No es que vuelva a foja cero, formalmente hablando. O ponemos caso de ejemplo de Domingo Pérez, ¿no? Si tú tienes un fiscal que ha seguido el caso y entra uno nuevo que no sabe del mismo, que no ha estado, por ejemplo, en el grupo fiscal que ve el caso en algún otro puesto, tú tienes un nuevo fiscal que va a tener que comenzar de cero el conocimiento propio del caso que tiene que investigar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, se comienza desde cero, pero hay algunos casos, ojo, como son grupos de fiscales, o sea, está el fiscal que lleva el caso y está su adjunto y su asistente. Hay veces en que el fiscal adjunto pasa a ser el fiscal que dirige, entonces es un fiscal que en los hechos ya conoce el caso y lo ha trabajado, solamente que no ha estado visible por el cargo que ha tenido en el equipo fiscal, ¿no? Ese caso, por ejemplo, no volvería en los hechos a foja cero porque es un fiscal que ya ha conocido, pero si es un fiscal fuera de ese grupo, pues sí habría un problema, ¿no? Y hay otros supuestos cuando se cambian a los fiscales, cuando terminan los plazos de la fiscalía para presentar documentación, por ejemplo. Y eso fue lo que pasó, miren, en el caso del cambio de la fiscal. Hay una fiscal del caso Cuellos Blancos que fue cambiada a finales del año pasado. Margot, no recuerdo cómo. Ahorita les recuerdo el nombre, pero, por ejemplo, esa fiscal fue cambiada a un mes
de que la fiscalía tuviera que presentar, tuviera que sustentar la investigación preliminar, por ejemplo. Entonces, si tú metes a un fiscal, y es un plazo que no se puede ampliar porque ya se amplió, ¿ya? Pero si tú metes a un fiscal en el último mes de ese plazo que va a ser perentorio, y si es que la fiscalía no plantea esa documentación, pues se acabó el plazo, lo Se frustra. sentimos, chao. Claro, cambiar un mes antes a esa fiscal Que está por a un punto de fiscal presentar, nuevo, digamos. exacto, exacto. Ahí generas impunidad. Y ese fue un cambio que sucedió en la gestión de Patricia Benavides, Margot Espinosa, creo que se llama la fiscal, que fue cambiada, y por supuesto hubo un gran problema, pero felizmente la fiscal fue reintegrada al equipo de una forma que se pudo continuar con ese trabajo, ¿no? Entonces, Pero Cruz, nosotros nos preguntamos como población si a Domingo Pérez le están cambiando o lo están sacando, cambiando de un caso tan emblemático como es no lo han sacado todavía, ojo, ojo. no, No, todavía no, no. lo quieren sacar a él delante de todos nosotros, un caso emblemático de una postulante a ser presidente de la República. Pues, ¿qué no harán con los fiscales y jueces de las víctimas, pues, al interior del país, de los que somos los CNN, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué no harán con ellos? Por eso... Para que podamos tener, sí, mira, es interesante y por eso el mundo judicial y fiscal es un mundo que como ciudadanos, como nos preocupa tanto, tenemos que tratar de escudriñarlos muy bien. Claro. En estas evaluaciones, perspectivas y exigencias e intensidad de las exigencias, que siempre tienen que ser altamente intensas, es importante tener en cuenta quiénes forman parte de la dirección y si es que lo que está pasando con esas direcciones de las investigaciones o coordinaciones son problemas de eficacia, de conocimiento, de legitimidad o de corrupción. Actualmente, el equipo de fiscales que ven las matanzas está llevada por una fiscal que es reconocida en su trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa, por supuesto, que todo lo que haga sea, digamos, no sea posible de tener una crítica constructiva u objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, por ejemplo, el equipo de fiscales ha mejorado su actuación porque la coordinación, no solo porque la coordinación ha mejorado, sino porque los mismos fiscales hacen un buen trabajo y se defienden sus investigaciones, ¿de acuerdo? En ese escenario, teniendo una coordinación que ha sido importante hasta este momento, algunos posibles cambios se tienen que buscar cuáles son las razones de esos cambios. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con, pues no sé, hablar con Janet Tello, la actual presidenta del Poder Judicial, que con Inostosa Pariachi, que sabes que Sí, tiene sí. otros Una intereses, tendencia. etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pero nuevamente, la preocupación de las familias por el cambio de fiscales es absolutamente importante y por eso mismo tiene que la fiscalía dar su planteamiento de forma transparente de por qué, si es que piensa cambiar, lo va a hacer. No puede estar fuera o no puede contravenir la eficacia de las investigaciones y la legitimidad que los fiscales, por ser eficaces en las investigaciones, han ganado ante las familias, ¿no? Entonces es un caso que creo hay que estar viendo, vigilando, y Porque, ya... porque tenemos un antecedente, ¿no? Caso Betsabe Revilla tenía alta Sí, calificación, tenía, digamos, suficientes elementos en cuanto a su trabajo y lo saca. Y finalmente frustra sí. también la lucha contra la corrupción. Claro, ahí, por ejemplo, es sacada por Patricia Benavides, ¿no? Que desde el momento en que ingresó el primer día, ya cuestionada por diversos indicios. Le puso la puntería. Ajá. Exacto, exacto. Bueno, creo Bien, que estamos abusando del tiempo sí. de Cruz. Creo, también ella es abogada, pero me imagino, hoy es domingo, ya tiene que almorzar, tendrá que preparar sus alimentos. Los abogados también hacen tareas de los mortales, me imagino. Entonces, No, pero aparte hay muchas cosas que pasan en el país que en verdad no hay día sin trabajar.
¿no? Sí, No hay claro. día sin trabajar. Ujú. Pero Sí, yo encantada de estar aquí. Yo les ruego que podamos tener un espacio de conversación sobre la criminalización y la estigmatización que apunta a sacar del caso Lavallato a los fiscales que han logrado lo que tenemos en este momento. Ujú. Presidentes sometidos a investigaciones, que si bien es cierto las investigaciones han demorado, son por la complejidad, también por actuación o falta de salas en el Poder Judicial en su momento, todos los obstáculos que han puesto los abogados, los grandes estudios de abogados de los implicados, y ahora la imposibilidad en los hechos de los fiscales de salir a la prensa a explicar, declarar, informar, es letal. Sí, Entonces, si podemos conversar de eso para informarnos todos lo que está pasando y lo que está en juego, pues sería genial también. sí, yo te es ofrezco vital. ahora la próxima, lo pasamos por Despernado y con Timoteo, obviamente, un invitado de lujo. Y hay que aclarar, con esto termino, Cruz. Yo leo la gente que comenta acá que son venenosos, que son troles nomás. Por Ujú. ejemplo, acá hay un señor Charles que empieza a agarrar, como todos, tratan de agarrar ya, como IDL una ONG, ya está financiada por Soros, lo que siempre dicen. Pero acá, señores, no estamos hablando nada que ver de quién financia a quién, estamos hablando de algo legal, Concreto. concreto que nos va a defender nosotros como nación. Tenemos que ser o izquierda o derecha, pero tenemos que ser legales, pues tenemos que estar bajo una institución y ir a dar derechos. Y por eso Cruz Silva está hoy día dando la opinión sobre el Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que necesitamos saber para poder nosotros mejorar, sea de izquierda o de derecha. O sea, señor Charles, Charles, que será un troll, no trate de desviar el tema, por favor. Ya. Sobre eso solamente señalar Ujú, que las campañas de difamación y estigmatización sobre ujú, personas que terminamos siendo ujú, defensoras de derechos humanos, se basan en cuestiones subjetivas, ¿no? La estigmatización, la calificación que pretende descalificar los argumentos objetivos de ujú. hechos documentales es rápidamente identificable, ¿no? Sí. Más bien lo que sería interesante conversar en algún momento es por qué existen esas campañas de difamación y estigmatización. Ya las personas que han logrado que personas, cuando ven a algún profesional, los califiquen y no escuchen lo que con pruebas están trayendo. Y Ujú. eso es algo que ha venido ganando terreno, lamentablemente, por también el escenario en el que vivimos. Sí. El escenario en el que vivimos, ¿no? Entonces, el tema de las campañas de difamación y desinformación contra operadores de justicia y contra defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellas la institución que yo integro, Ujú, es también un problema que sería muy interesante conversar y decir por qué vienen estos ataques, ¿no? ujú, Y nuevamente, aquí lo que tratamos siempre de dar no solamente es una opinión, sino una opinión en base a hechos y documentación que nosotros conocemos y que compartimos. ujú. Eso Gracias. está claro, por eso también lo hemos podido convocarlo a usted, porque conoce más que, digamos, que nosotros, porque ha presentado observaciones, tachas, ha estado también en campo internacional presentando ese tipo de cuestionamientos a los nuevos, no con, digamos, en cuanto a la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia. Yo quiero agradecerle, doctora Cruz Silva, su tiempo. Nosotros somos comunicadores, digamos, más cercanos a lo popular, pero era necesario que también nos pueda explicar cómo lo ha hecho en este caso relacionado a la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y estoy atenta a otra invitación. Hasta pronto. Gracias, doctora Cruz. Entonces, Timoteo, queda en nuestras manos volver a invitarla, la voy a pasar la voz, hay que prepararlo bien eso, porque es importante el tema que está Sí. diciendo, de aclaración y para defensa, y tenemos que aclarar todo esto porque está muy confuso, y está Ujú. justamente la derecha está aprovechándose de hecho, De la desinformación.
desinformar, seguir desinformando y la Junta Nacional de Justicia es algo importantísimo, importantísimo para que equilibrar los poderes, ¿no? Dentro de nuestro sistema político judicial. Entonces, Timoteo, te dejo pues que tendrás que hacer tu almuerzo, ¿no? Yo voy a cocinar. Sí, yo también igual. No, ¿de qué Yo, mira, hoy día he salido, digamos, ya ese es punto aparte. Yo salí a las 5 de la mañana a otro punto. Yo estoy en Cusco para recoger algunas cosas y de ahí regresar. Y la idea era hacer un programa, digamos, como lo estamos haciendo ahora. Y llego acá a las 9 de la mañana y con la misma preparar, digamos, la portada, todo, y finalmente hacer contacto con la doctora. Ya lo hemos hecho, pero que, o sea, hay trabajos por desarrollar en razón de que el país, de alguna u otra manera, parece que gana terreno las organizaciones criminales. En el Congreso de la República, como sabes, Soria, hay organizaciones políticas, si a estas alturas calificó como presunta mafia, ¿no? Y que promueven leyes criminales a favor de también organizaciones criminales. Por ejemplo, hay una ley que debió ser observado, a lo menos firmada por Dino Boluarte, lo que había hecho en el Congreso de la República, que es eliminar las, digamos, presiones preventivas, ¿no? Y entonces hay una discusión, seguramente volveremos con otros programas, pero que vamos domingo a domingo, vamos a hacer programa permanente. Yo les Claro. invito a que también que puedan suscribirse al canal del compañero Despernado Perú, que por cierto ha hecho una denuncia replicando lo que se ha dado a conocer de parte de los dirigentes de transporte. Hay un programa relacionado a cómo es que un dirigente traiciona los principios de la lucha y finalmente eso canaliza para beneficios personales, que eso ha sido también denunciado públicamente a través de un comunicado y que el compañero ha hecho réplica de esa denuncia, ¿no? Claro, y Eso. también para terminar, Timo, sí he puesto eso y el otro día también he puesto sobre la fiesta o bueno, la reunión de recepción que Congresista. hizo el congresista y príncipe lambayecano, ¿cómo se llama? El ñoño Lambayeque. El ñoño de Lambayeque, Richard Acuña, ¿no? Entonces, él ha dado una fiesta de recepción a la alta dirección del Congreso. Así ¿Y es. para qué va a ser eso? Justamente el mismo militante que está protegiendo a Torres Sarabia, Sí. que es cercano a Alianza para el Progreso, el mismo ese pata del Congreso es el que ha aceptado, que ha ido a una fiesta de recepción de bienvenida a la alta dirección del Congreso. Y para aclararle a cada uno de tus oyentes que dice que estoy borracho, no señores, yo no estoy borracho, no he No, no, tomado, no, yo hay que explicarlo eso, ¿no? Hay tengo que explicar eso. disartria, o sea, lo que tuvo Pedrito Suárez Vértiz, pero yo lo tengo por un accidente, tuve un accidente de tránsito y me dio una hemiparesia y tengo como secuela que arrastro las palabras, que se llama disartria. O sea, parece, señor, que me está diciendo ese pata está borracho, no es así, señor, no me acuerdo el nombre. Que Erling Salas, bueno, siempre va a haber comentarios que, claro, va a generar, digamos, cierta inquietud, pero lo que estamos explicando aquí, caso compañero de Despernado Perú, Soria, ha tenido un accidente y ha tenido un proceso largo de recuperación, pero como que las secuelas ya deja Claro. también huellas, ¿no? Pero el compañero está sano y lo van a ver permanentemente haciendo programas en el canal de YouTube que es Despernado Perú, que yo lo veía antes, la época de la marcha, la época contra Ley Pulpín, la época de Ollanta, que rompía las redes en Facebook, y hoy está de vuelta, pero en YouTube, y seguramente ustedes van a disfrutar los programas que hace. Ha entrevistado a Héctor Béjar, en su momento al presidente Pedro Castillo, antes que sea, digamos, dirigente reconocido en la lucha magisterial en el año 2017, ahí has podido también dar visibilidad en cuanto a la lucha de los profesores. Hoy, presidente todavía considerado por el hecho que fue vacado de forma inconstitucional. En todo caso, tal vez algo más que quieras decir para finalizar el programa, Soria.
No, nada más eso, nada más. Y ante eso, como decían Cervantes, ¿no? Cuando ladran los perros, señal de que existimos. Nos vamos, compatriota. Un fuerte abrazo. Como siempre decimos en este canal, Tupananchis Kama. Nos vemos. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos, estos miserables del Congreso español, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.